Saludos, mis queridos hermanos. Habla el pastor Francisco Torres y les doy las bienvenidas a nuestra iglesia bautista de Menominee Falls, aquí en Wisconsin, Estados Unidos. Quiero mencionar que sigo orando por todos ustedes. Dios es bueno y Dios nos sigue cuidando. Y quiero también nomás decirles que Dios sigue bueno con nosotros y debemos que tener un espíritu de gratitud en estos tiempos, porque Dios es amor y Dios sigue amándonos en cualquier situación. Dios siempre es bueno y sigo orando por todos ustedes. Bueno, espero que este mensaje de la mañana será de gran ayuda para ustedes como me he ayudado a mí. Y si tienen una Biblia, les invito a ir conmigo en el libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a tener un mensaje que habla de nuestras debilidades y el poder de Dios y cómo Dios nos puede ayudar, que Dios nos puede llenar en estos días de estas enfermedades pandémicas. Dios sí quiere llenarnos y darnos esa paz. Y vamos a aprender mucho de nuestras debilidades aquí en este pasaje. Si ve conmigo ahí, por favor, en 2 de Corintios capítulo 12, vemos primeramente un punto, nuestras debilidades. Nuestras debilidades. Y si sentimos nuestras debilidades en estos días, muchos de nosotros estamos pasando por tiempos muy difíciles en casa. Y el apóstol Pablo en este pasaje estaba pasando por un tiempo difícil también. Aquí en versículo 7, la Biblia dice, o él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, Dios permitió una dificultad muy difícil en la vida del apóstol Pablo. Y es ahí curiosamente que Pablo estaba batallando con un orgullo de sí mismo. Y Dios necesitaba que humillarlo, que darle ese humillez que él necesitaba. Entonces Dios dejó una situación, en este caso, un mensajero de Satanás, un malo espíritu para, dice, abofetear, para golpear y para molestar el apóstol Pablo. Y no es porque Dios no es bueno que Dios permitió este problema en la vida de este hermano. Recuerda que Dios permitió la situación en la vida de Job con su enfermedad muy grande, pero Dios sigue bueno. Entonces, ¿por qué Dios dejó que este malo espíritu estaba ahí molestando el apóstol Pablo? Y es para su bien. Y quiero mencionar que estamos nosotros pasando por estas diferentes dificultades, por esta pandemia, no porque Dios no es bueno, es que Dios quiere enseñarnos algo muy específico. Y quería enseñar al apóstol Pablo algo específico y particular también. Versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Pablo estaba orando a Dios, estaba orando, Dios, quita este malo espíritu de mi vida. Dios, ayúdame. Y rogó al Señor, dice la Biblia, 3 veces. Oraciones del apóstol Pablo son muy fuertes, son muy poderosos. Pero Dios dejó que este problema seguía permaneciendo en la vida de Pablo. ¿Por qué entonces? Y nosotros también estamos orando mucho por este mundo. Nosotros también estamos orando que esta epidemia se pasa, que podemos regresar a nuestras vidas normales. Estamos orando tal vez más que 3 veces, muchísimas veces para que Dios quita este problema. Y es bueno, pero seguimos aquí en casa, seguimos aquí ahí encerrados con cuarentena. ¿Por qué Dios no está ahí respondiéndonos en este momento? Es porque Dios quiere ayudarnos a ver algo y aprender algo muy importante.
Versículo 9, seguimos en nuestro pasaje, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está la palabra, debilidad. Porque por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Dios no puede pasar a nuestras vidas si estamos con nuestros diferentes orgullos, con nuestras diferentes fuerzas. Dios tiene que humillarnos para que llegamos a su poder. Y por eso el Pablo dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En estos días es el momento cuando Dios nos llena de su poder y sí lo necesitamos, pero tenemos que quitar y desechar nuestro orgullo, desechar nuestros medios, desechar ahí nuestras fuerzas y dejar que Dios nos llena. Dios no nos puede llenar si estamos llenos de nosotros mismos. Y Dios dejó que esta situación pase en nuestras vidas para que podamos ser llenos de Él. Versículo 10, adelante, sigue el apóstol Pablo, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Podemos decir nosotros que gozamos en nuestras aflicciones? ¿Podemos dar gracias a Dios por esa pandemia? ¿Podemos dar gracias a Dios por estas situaciones? ¿Podemos gozarnos en todo esto? Dice Pablo que me gozo en las debilidades, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la fuerza del Señor. El gozo del Señor nuestra fortaleza es, dice el himno. Y entonces, la siguiente vez cuando dices usted que soy débil, eso es un día mejor. El día cuando levantas diciendo, Dios, soy débil, eso será un buen día porque Dios obra cuando reconocemos nuestra debilidad. Vemos aquí en el libro de Juan, Jesucristo habló con este tema. Cristo dijo que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo no podemos hacer nada para Dios. Separados de Cristo, no podemos obtener ese paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo con el poder de Dios y solo en Jesucristo podemos obtener esa paz y ese poder. Podemos ministrar. Y es decir, que nuestras debilidades nos ayudan a adorar a Dios. Y eso es lo bueno que podemos sacar de estos problemas que estamos experimentando hoy en día. Eso es nuestra debilidad. Pero las mejores noticias es que Dios es poderoso y Dios nos puede llenar con su poder. Bueno, ¿cómo entonces? Bueno, la Biblia habla mucho del poder de Dios. Ahí en Isaías habla mucho de las fuerzas de Dios en la creación. Isaías 40:26 dice, levantar en alto vuestros ojos y mirar quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de la creación, el Dios del Todopoderoso, es el Dios que nos puede llenar. Ahí vemos en 1 de Juan 4:4, la Biblia dice, hijitos, creyentes, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es Él que está en vosotros que el que está en el mundo.
Gloria a Dios. Amén, aleluya. Que mayor es Dios que está en usted como un cristiano, como un creyente, como un hijo de Dios, que Él que está en el mundo, hablando de nuestro enemigo diabólico, Satanás, el diablo. Mayor es Dios en nosotros, en mí. Mayor es el que está en mí más que el que no me quiere dañar. ¿A quién temeré entonces? ¿A quién temeremos? Tenemos el poder de Dios. Por eso vemos en la Biblia diferentes versículos muy conocidos. Vemos aquí en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Podemos ser fortalecidos no con nuestras propias fuerzas, no con nuestras propias maneras, sino en el Señor. ¿Y en el poder de nuestra fuerza? No, el fuerza de Dios. Podemos ser fortalecidos en el Señor y con el poder de su fuerza y no de ti mismo y no de mí. Gloria a Dios por eso. Un versículo muy conocido en el cristianismo, en el Evangelio, es en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es bueno. Podemos hacer todo en Cristo, quien nos fortalece. Pero ¿qué es el contexto de este versículo? Muchos toman este versículo y creen que pueden hacer lo que ellos quieren con la bendición de Dios. Pero el contexto, el propósito, ¿por qué tenemos ese versículo? Es por las tribulaciones, no con las fortunas. Vemos aquí en el siguiente versículo, Pablo dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Todo podemos en Cristo que nos fortalece para las tribulaciones. Podemos tener ese gozo y hacer todo y tener paz en tribulación por medio de Cristo que nos fortalezca. Y vemos aquí, ven entonces que tenemos que trabajar para Dios con nuestro poder. Podemos servir a Dios aquí en estos días difíciles. Ahí en Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, presentar cumplidos a todos. Es la palabra perfecta, habla de ser cumplidos en Cristo. Podemos enseñar y discipular la gente para que puedan servir a Cristo. Pero tenemos que dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Sí tenemos que trabajar. Este mensaje no es decir que nomás estamos haciendo nada y que Dios haga el resto, que Dios haga todo. No, la Biblia dice que sí tenemos que trabajar para Dios. Tenemos que usar los miembros de nuestro cuerpo. Tenemos que usar nuestros talentos para Dios. Tenemos que usar nuestras lenguas para Dios, para compartir el Evangelio a los demás. Tenemos que servir a Dios con los medios que tenemos. Pero es Él que actúa poderosamente en mí, en nosotros y a través de nosotros. Somos canales solamente. Tenemos que pisar, tenemos que levantar, tenemos que trabajar, pero es Dios lo que nos empuja y que nos llena nuestros trabajos con su poder. Y así podemos administrar a la gente. Le quiero dar una ilustración ahí divertido de esto. Muchos de ustedes gustan el fútbol, no el fútbol americano, no el fútbol. El fútbol el fútbol que es mundial.
la FIFA y otras diferentes ligas. Por ejemplo, me gusta ver los diferentes partidos de fútbol y me gusta también ver los futbolistas, los deportistas mostrando sus talentos con las diferentes maneras y medios que ellos tienen y me gustan verles jugar. Pero el jugador que me gusta ver más, observar más, me gusta ver los porteros. Los porteros que defienden sus goles del otro equipo. Los porteros son muy talentosos. No todos no pueden ser porteros. Y hay diferentes porteros famosos, muy famosos. Les quiero mostrar una foto de estos tres. Ustedes tal vez conocen el portero Guillermo Ochoa de México, o tal vez Alisson Becker de Brasil, o Pepe Reina de España. Tres porteros de sus propios equipos. Y sí saben jugar bien, sí saben defender bien. Y es magnífico verles haciendo ahí trabajando con sus equipos para ganar sus diferentes partidos. Y imagino que algunos de los niños o jóvenes gustan nomás imaginarse que ellos pueden tener los talentos como estas tres personas, con estos tres hombres. Y tal vez, imagínense por un momento que Dios me da el talento de ser un portero bueno, profesional. Imagínense que Dios una mañana, Dios me habla y Dios me llama del talento, de las habilidades de Guillermo, de Memo Ochoa. Y me encuentra en un partido, ahí defendiendo las pelotas, los fútboles, ahí de los diferentes equipos. Será increíble para mí experimentar algo como eso. Es como Dios me ha dado el poder, la habilidad de estos diferentes porteros. Y es un poco chistoso de imaginarse eso. Y no es real, no es verdad que Dios me va a hacer eso. Pero quiero en lugar compartir una historia que sí es verdad, que es verdaderamente real. Y se encuentra en Mateo 14. Mateo 14 nos vemos aquí la historia del discípulo Pedro, ahí pisando por las aguas, ahí siguiendo a su Señor Jesucristo. Y vemos a Jesucristo aquí caminando en las aguas, ahí andando en el mar, en pie. Y en este evangelio pide que Pedro sale del barco y sale y pisa en el agua con él. Y sí, Pedro tenía que usar sus diferentes músculos, tenía que usar sus diferentes habilidades físicas para salir del barco, pero es el poder de Jesucristo, de Dios, que le dio la habilidad de andar y pisar en las aguas como Cristo lo hizo. Entonces, no es el poder de Pedro que podía pisar y andar las aguas, es el poder de Jesús. Pero recuerda, Pedro tenía que salir del barco. Y cristiano, si usted quiere que Dios te use, tienes que salir de tu barco. Tienes que salir de tu lugar confortable. Tienes que servir a Dios y dejar que Dios obra a través de ti. Y vas a ver milagros de Dios en su vida. Dios te puede usar para compartir el evangelio de Cristo a los demás. Dios le puede usar, Dios le puede ayudar ahí a conquistar las diferentes adicciones que tal vez usted tiene en este momento. Dios le puede ayudar a ser un líder ahí en su hogar para su familia, para que usted pueda ser ahí un hombre de Dios, una madre, una mujer de Dios en su propio hogar. Dios le puede ayudar, pero tienes que tienen que salir del barco con coraje, con denuedo, para que Dios le ayude con su poder. Tenemos que tener fe y así podemos administrar a las personas aquí en estos días. Nuestro servicio a Dios. Me gusta esta foto aquí de un faro. Hay un faro al lado del mar. Un faro nomás dirige la luz que está en el faro para ayudar y dirigir a las diferentes personas a la tierra.
Y así es nosotros, somos farros solamente con la luz de Dios, con la luz de Cristo en nosotros. Y Dios nos ha dado esta luz de Dios, de Él, para dirigir y para las personas a la tierra de Dios. Dirigir las personas a Cristo, que nos puede salvar con la fe en Él. Somos como farros. Y nuestro servicio es con su luz, no nuestra, porque en nosotros no tenemos la luz de Dios, pero Dios está en nosotros. Y eso es lo bueno. Vamos aquí en Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andar en Él. Y esto es muy importante. ¿Cómo entonces podemos ser salvos y tener la certeza de la vida eterna? Es solo por la fe y la dependencia en Jesucristo y no en nada más. La salvación eterna es totalmente 100% la obra de Dios y no la obra de nosotros. La salvación es 100% Dios y 0% tú y yo. Y así podemos tener la salvación. Pero la Biblia dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Tenemos que andar en esta vida sirviendo a Dios con el poder 100% de Dios y 0% de nosotros. Muchas veces un cristiano dice, gracias Dios por salvarme, gracias por darme la vida eterna. Ahora te voy a servir lo mejor que yo puedo. Muchas veces la gente anda así y por un tiempo sí encuentra ese éxito en sirviendo a Dios, pero después de un tiempo largo, un tiempo breve, la persona se desanima y ya no sirve al Señor más. O deja de ir a la iglesia, o deja de leer la Biblia, o deja de orar. ¿Por qué se enfrían algunos cristianos? Es porque después de la salvación, trataron de servir a Dios en su propio poder. Y eso es imposible. No podemos servir a Dios con todas nuestras vidas, no con nuestro propio poder. Necesitamos Dios. A servir a Jesucristo es 100% Dios y 0% tú y yo. Tenemos que depender en Dios para servir a Dios. Es la única manera que enseña la Biblia. Sí, pues tenemos que usar nuestros miembros, nuestros cuerpos, pero es Dios lo que haga el trabajo. Es Dios lo que obra en los corazones de las personas. Pero tenemos que obedecer a Dios, dependiendo totalmente en Él, como ya hemos dependido en Él para la salvación. Para terminar, quiero compartirles hay una historia que se encuentra en el libro de Lucas, en Lucas capítulo 5. En los evangelios vemos mucho los diferentes, no cuentas, pero historias de los pescadores ahí echando sus redes a los mares para pescar muchas multitudes de pescados ahí en sus barcos. Y eso eran las carreras de los diferentes pescadores. Pero vemos aquí en Lucas 5 que Jesucristo estaba ahí ministrando a la gente y predicando al lado del lago de Genesaret. Y aquí en el versículo 1 de Lucas 5 quiero compartirles algo muy específico aquí, hablando del poder de Dios en nosotros. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartarse de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca de la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Aquí tenemos los pescadores. Pedro y sus compañeros trataron de cachear, tratando de agarrar peces y pescar muchos pescados toda la noche en su propia fuerza, pero no pudieron. No pudieron en sus propias fuerzas. Pero con Jesucristo, con el poder de Dios, ahí agarraron una gran cantidad de peces con el poder de Dios. Pero ¿dónde empezó esto? ¿Cuándo empezó el milagro? Era cuando Simón Pedro hizo caso a la palabra de Dios. Jesucristo dijo, échase el red. Y ahí dijo Simón Pedro, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Debemos nosotros de obedecer a Dios. Cuando Dios nos manda de hacer algo para su gloria, tenemos que obedecerlo. Y luego el poder de Dios nos va a llenar para ver frutos en nuestros ministerios, frutos en nuestras obras para Dios. Pero tenemos que obedecer a Dios. Y luego el poder de Dios nos puede llenar. Y luego Dios puede obrar en nuestras vidas. Me gusta mucho, ahí dice de vivir la vida cristiana es 100% tú. Y 0% tú y 100% Dios, eso es la verdad, pero Dios nos tiene que llevar a un punto de humildad. Y tal vez Dios está usando ese tiempo muy difícil en nuestras vidas para humillarnos, para que nuestros orgullos se tumban, para que nosotros dejamos de depender en nosotros mismos. Sí es bueno de ir a la iglesia, sí es bueno de dar nuestras ofrendas, es bueno de orar, es bueno de pasar tiempo en oración con Dios, leer la Biblia, es importante servir a los demás, hacer como Cristo, pero no lo podemos hacer sin el poder de Dios. Tenemos que depender totalmente en Dios. Y si vamos a depender en Dios, tenemos que ser vacíos de nosotros mismos. Tenemos que humillarnos, tenemos que bajarnos para que Él será exaltado. ¿Por qué Dios ha dejado este problema en nuestras vidas? Es para que nosotros podemos meditar de lo que es que nos impide de ser humildes. Para que Dios nos pueda llenar y obrar en nuestras vidas. ¿Quiere el paz usted esta mañana? Bueno, haz como hizo Pedro. Decir, Dios, soy pecador. Dios, no soy nada sin ti. Dios, perdóname por mi orgullo carnal. Dios, te obedezco. Dios, lléname, vacíame de mí mismo. Quita de mí malos pensamientos y lléname con tu Espíritu Santo para que pueda ver obras mayores en mi vida. Y eso es su poder perfeccionando en nuestras debilidades. Somos débiles, sí tenemos necesidades, sí tenemos ahí diferentes errores y fracasos en nuestras vidas,
Pero eso no es malo. Dios nos deja los problemas para que damos cuenta que necesitamos a Él. Y si usted en esta mañana necesita a Jesucristo como Salvador y estás dependiendo en Él y en tus propias obras, debemos que dejar nuestras buenas obras y poner nuestra fe en Jesucristo solamente. Tenemos que poner nuestra dependencia solamente en Jesucristo y no en nuestras buenas obras. Y cristiano, tenemos que quitarnos de nosotros mismos nuestro orgullo y dejar que Dios nos llena. Y luego Dios nos va a dar esa paz que estamos buscando. Sí podemos ayudar a los demás en estos días. Sí podemos administrar a la gente todavía, pero es con el poder de Dios. 100% Dios y 0% nosotros. Amén, aleluya, por nuestras debilidades. Oremos. Señor Dios, gracias, Señor, por nuestras debilidades. Gracias, Señor, porque somos débiles. Necesitamos tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer que no somos nada sin Jesús. Ni te podemos servir sin Cristo, sin tu poder. Jesucristo dijo que sin Él nada podemos hacer. Es bíblico. Señor, vacíanos de nuestros diferentes orgullos y ayúdanos a ser humildes y obedientes y servirte solo con el poder de Dios. Sí tenemos que salir de nuestros barcos confortables, pero después cuando salimos, tú vas a obrar. Podemos andar en agua, podemos andar y pisar en una vida milagrosa, solo con tu poder. Llénanos, Dios, ayúdanos. Gracias por este mensaje y gracias por la salvación en Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador bendito. Amén. Amén. Dios es bueno. Este tiempo sí va a pasar. Dios los bendiga.